Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta estamos por aquí. Hoy vamos a ver un tema muy especial y ese tema se llama la iglesia. En la Biblia podemos ver cómo Jesús menciona en 2 ocasiones la palabra iglesia. Y la primera está en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera ocasión en la cual Jesús menciona la palabra iglesia. Y más adelante vamos a ver a detalle a qué se refiere este versículo en especial. La segunda ocasión en la cual Jesús menciona la palabra iglesia la encontramos ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, pero ahora en el capítulo 18, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Estas son las 2 ocasiones en las cuales Jesús menciona la palabra iglesia. Los apóstoles de Jesús mencionan la palabra iglesia en 25 ocasiones. La palabra iglesia se deriva de la palabra en griego ekkaleo, que significa llamar fuera. Por lo tanto, los creyentes hemos sido llamados a salir fuera de las corrientes dañinas del mundo, ¿sí? Nosotros que creemos en Cristo tenemos que salir fuera de las corrientes del mundo, de las cuales nos perjudican y nos hacen daño. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia como tal, pero sí aparece como la congregación de Dios, o sea, Israel. La palabra en hebreo kahalá se designa a la congregación de Israel, y estas, déjame decirte que estaban regidas por Dios. Entonces podría surgir esta pregunta, ¿sí? Porque muchas veces podríamos decir, y tú lo has dicho, o yo le he dicho en una ocasión, vamos a la iglesia, ¿sí? Podría surgir esta pregunta: ¿dónde se encuentra una iglesia? Déjame decirte que la palabra iglesia no se designa a un lugar en particular. La palabra iglesia no se designa a un lugar en específico. La palabra iglesia no se designa a un edificio como comúnmente se conoce o lo conocemos, ¿sí? La palabra iglesia no se designa a una construcción de 4 paredes, ¿sí? La palabra iglesia es una convocación a reunirse todos los creyentes de Dios. La iglesia es la congregación de todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Déjame reiterarte, decirte que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una construcción. Déjame decirte que la iglesia eres tú y soy yo, ¿sí? Somos tú y somos yo la iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, la iglesia somos tú y somos yo. Nosotros, ¿sí? Tú y yo la conformamos. Y para el Señor la iglesia es la novia deseada y la esposa esperada. Y esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes estruendos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
vamos a ser bienaventurados todos aquellos que seamos llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Te imaginas? Gloria a Dios. Bienaventurados, dichosos, vamos a ser todos aquellos que seamos llamados a las bodas del Cordero. Como vimos al principio, la primera mención de la iglesia la hace Jesús en una declaración de fuerza y autoridad. Vamos a leer una vez más Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El nombre Pedro, del griego Petros, significa pedazo de roca, piedra pequeña. Y Kefas, de origen caldeo, significa roca hueca. Cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, sino se refiere a sí mismo, porque la roca representa a Cristo, que es el fundamento de la iglesia. La roca representa fuente de bendiciones. La roca significa el fundamento de la fe. Por eso en Mateo capítulo 16, 18 no dice Jesús que sobre Pedro edificará su iglesia, ¿sí? Jesús no dice así. Jesús edificó su iglesia sobre la roca, sobre sí mismo. Pedro fue solamente el instrumento, y fue un instrumento utilizado grandemente por Jesús, por Dios. Pero el fundamento sólido, déjame decirte, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento sólido. Nuestro Señor Jesucristo no iba a edificar su iglesia sobre hombres inconstantes. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo no iba a edificar su iglesia sobre hombres traicioneros. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, no una ni dos, sino hasta en 3 ocasiones. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo no iba a edificar su iglesia sobre hombres impulsivos. ¿Sí? Pedro era un hombre impulsivo. En una ocasión, cuando Jesús iba a ser prendido, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, y inmediatamente Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque los que matan a espada morirán. ¿Sí? Jesús no iba a edificar su iglesia sobre hombres, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, hombres impulsivos, traicioneros, inconstantes, ¿sí? Sobre Jesús está fundada la iglesia. La iglesia está fundada sobre la roca eterna, que es Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesús, ¿sí? Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿sí? La iglesia está fundada sobre la roca eterna. Cristo fundó la iglesia con su obediencia y sacrificio. Posteriormente podemos ver cómo Pedro fue un hombre clave para predicar el evangelio de Cristo, ¿sí? Jesús utilizó grandemente a Pedro y lo utilizó como evangelista, al grado que en su primera predicación se convirtieron 3,000 gentes, imagínate. Y lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 42. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Gloria a Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios utilizó a Pedro de una manera muy hermosa, pero el fundamento donde está edificada la iglesia es sobre la roca, que es Jesucristo. Sí, Dios utilizó grandemente a Pedro
¿sí? Pero el fundamento, ¿sí? La roca es Jesucristo. Déjame decirte que en la iglesia, ¿sí? En la iglesia la cabeza y la máxima autoridad es Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo, déjame decirte que no debe haber distinciones. En la iglesia de Cristo debemos de perseverar en su doctrina. Debemos perseverar en la comunión unos con otros. Debemos de estar juntos. Debemos de tener en común todas las cosas. Debemos perseverar unánimes. Debemos alabar a Dios y debemos tener favor con todos, con toda la gente, no solamente con unas personas. Debemos de tener favor con todos. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en el próximo video. ¿Tienes alguna duda? ¿O algún comentario? No te olvides de ingresar al link. Si te gustó este video, Dale like y suscríbete y comparte con tus amigos.